Reciban un cordial saludo, compañeros del componente de Morfofisiología Animal. Mi nombre es Miguel Ángel Velosa, estudiante de Zootecnia de San José del Guaviare. De acuerdo a lo estipulado en la guía de actividades, he escogido el tema de cómo se transforma el músculo en carne. Antes que todo, quiero dejarles claro cuáles son los tejidos que conforman el músculo. Hay tres tipos de tejido que conforman el músculo. El primero es el tejido muscular, el segundo es el tejido conectivo y el tercero es el tejido adiposo. El tejido muscular es el responsable del movimiento de los diferentes órganos. Está conformado por células denominadas miocitos y fibrillas musculares que tienen la capacidad de contraerse. Esta parte, este tejido es el fundamental en la conversión de músculo a carne. El tejido conectivo este tejido establece la conexión de los otros tejidos y sirve como soporte de las diferentes estructuras del cuerpo. Es un tejido muy rico en fibra y abundante sustancia intracelular. El tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido conjuntivo especializado en el almacenamiento de energía en forma de adipos, de lípidos, perdón, lo cual es llevado a cabo por unas células denominadas adipocitos. Entonces este es el tejido, el último pues como el tejido adiposo, que normalmente lo encontramos entre músculo y piel, ¿sí? Donde podemos ver la grasita que es el tejido adiposo. Continuando entonces con la pregunta, ¿cómo se produce la transformación de músculo a carne? Entonces, la conversión es, bueno, entonces decimos que esta etapa, esta fase comienza desde la muerte del animal, donde se produce pues la muerte celular también, y entran en un proceso de sangre del animal, donde las células dejan de recibir nutrientes para su función normal, por lo que ellas comienzan a realizar pues, sus procesos de supervivencia. Estas tres fases que reúnen o que integran la transformación de músculo a carne son, primero que todo, pues la muerte celular o apoptosis. La segunda es el rigor mortis y como último la maduración de la carne. Entonces la muerte celular corresponde pues a la primera fase, ¿no? Este es un proceso organizado y regulado fisiológicamente por un tipo particular de proteínas. Entonces aquí entran unas proteínas que se llaman escaspasas, que comúnmente tenemos los seres vivientes, incluyendo desde los animales monocelulares, los cuales son las algas, hongos, entre otros, y los pluricelulares como somos los mamíferos. Ese es el primer proceso, el proceso de muerte o apoptosis. El segundo, bueno, voy a hacerles también un recuento más o menos de este proceso. ¿Cómo contribuye este proceso en la transformación de músculo a carne nuevamente? Se cree que este tipo de muerte celular es muy estrechamente relacionado con la evolución de la terneza y el pH, de acuerdo a el buen de sangre, a la buena transcurso de la muerte o apoptosis, podemos
tener un buen pH de la carne y a su vez una buena terneza. Bueno, yo creo que podemos hablar de las células escaspasas. Estamos preguntándonos qué son las células escaspasas. Bueno, pues las células escaspasas son las principales en la destrucción muscular. Son un tipo de nutrientes que generan o degradan, hacer de la degradación de las proteínas o las miofibrillas musculares. Entonces, hablemos de rigor mortis, que es la segunda etapa. En esta etapa podemos ver que a medida que se gastan las reservas glucogénicas de glucosa, se da una acumulación de ácido láctico, producto final del metabolismo anaeróbico. El pH post-mortem disminuye esta caída inactiva de enzimas glucolíticas que sirven y hacen pues todo el proceso del rigor mortis. Este proceso es muy fundamental. Este proceso pues tiene que tener unos parámetros muy fundamentales y muy adecuados para que se lleve a cabo un muy buen proceso y posteriormente que la carne tenga una maduración óptima. ¿Cuánto tiempo más o menos se demora esta etapa? Esta etapa tiene una duración más o menos de entre 10 y 24 horas después de la muerte. La importancia de esta etapa pues es nuevamente también mejorar un pH, el color, la suavidad y la terneza de la carne. Los factores que pueden afectar este proceso: temperaturas entre 14 y 15 grados causa un rigor mortis severo, afectando el pH de la carne. Otro factor que influye nocivamente en este proceso es el descongelamiento, que al descongelar la carne pues pierde suavidad y tiene un exudado. Al romper pues el hielo, romper las células, lo que hace es que causa un exudado y obviamente la carne no va a ser no va a tener la calidad de terneza que nosotros requerimos y que queremos para una buena nutrición. Va a ser una carne seca. Entonces, como último, el proceso de la maduración de la carne. Bueno, esta es la tercera y última fase de esta etapa. Este proceso ocurre en un conjunto de modificaciones fisiológicas y químicas del músculo ocasionadas por procesos enzimáticos endógenos que consisten en la degradación de las proteínas que conforman las miofibrillas, componentes primordiales de la estructura muscular. Esta etapa es, pues, y le repito, la final. Tienen también que tener unas condiciones de temperatura y de tiempo para que puedan tener un producto final adecuado. Entonces la temperatura, las condiciones y temperatura, pues las temperaturas tienen que estar pues la carne refrigerada entre unos 4 grados centígrados, el músculo dentro de un cuarto frío, entre esas temperaturas. Lo que hacen es que la carne, teniendo un buen manejo de este último proceso, vamos a realmente comer carne y no músculo, porque nosotros aquí lo que comemos en el departamento del Guaviare, lo que estamos consumiendo realmente es músculo. No estamos dejando de que esa carne llegue a un proceso final de maduración
para ser consumida. Este tiempo más o menos de la maduración de la carne bajo unas condiciones adecuadas de temperatura llevan un promedio más o menos de 10 días aproximadamente. Sí, vamos de 10 días y un lapso del 80% de esa maduración. Como último, entonces, ¿qué conclusiones me dejó este trabajo? Pues este trabajo nos deja pues que tenemos que tener un muy buen manejo de esto para nuevamente repetirlo lo que antes había dicho, comer carne en vez de músculo, que dependiendo de este proceso tenemos un buen consumo de proteínas y de una carne en óptimas condiciones. Si no se manejan unas adecuadas condiciones de este proceso, realmente no estamos siendo saludables con nuestro consumo de carne. ¿Qué más les digo? Obviamente si no se maneja un buen proceso de esto, pues de todo estos componentes, pues la carne no va a ser una carne suave, una carne tierna, una carne fresca. Entonces, ese es mi corta explicación que al finalmente terminó siendo larga. Muchas gracias por brindarme la atención, por estar con ustedes y poder contribuir y estar en este proceso de aprendizaje. Muy buenas noches y hasta una próxima ocasión.